aprovechar este tiempo con una entrevista muy con un propósito, ¿no? Y la primera pregunta que yo te quiero hacer, pastor, es: ¿cómo fue que tú llegaste a la iglesia? Pues en Uber. No había Uber todavía. Yo llegué a la iglesia aproximadamente en el 2006, hace poquito, 2006. En medio de mis rollos, en medio de mis proyectos, en medio de mi vida, yo soy de Campeche, la ciudad de Campeche, y me fui a Mérida. Quería estudiar producción musical. Yo trabajaba ahí cantando en los bares, con unas bandas de música por allá, en las bodas, en las fiestas, y con eso me pagaba mi estancia en Mérida, pagaba mi escuela ahí. A veces no comía, a veces con tal de poder estar allá. Pero en eso, cada fin de semana también regresaba, un fin de semana sí, un fin de semana no, a Campeche, a trabajar también aquí en Campeche. Y en un fin de semana que por algún motivo no trabajé, un amigo mío que trabajaba conmigo en eso de la música empezó a hablar de Jesús. Nosotros lo habíamos visto muy cambiado ya. Siempre estaba yo con la bandita ahí de los cuates, ya sabes, pero siempre lo veíamos y nos empezó a caer mal porque ya no sale con nosotros, ya no insulta, lo vimos diferente. Y empezaba a hablar de Dios y nos caía más mal todavía. Pero nos quedamos, me acuerdo que nos quedamos una chica, él y otro amigo, en el parque donde siempre nos juntábamos, como a la 1, 2 de la mañana platicando. Y él nos empezó a hablar de: no, acérquense a Dios, Dios les ama, etcétera. A mí Dios me tocó y quiero cambiar mi vida. Y yo escuchaba nada más. Y recuerdo que él dijo este versículo. La Biblia dice que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esa fue la palabra que se sembró en mi corazón. Recuerdo que regresé a la casa como a las 3 de la mañana, la casa de mis papás, y me acuerdo que mi hermano todavía vivía ahí o algo así. Y llegué yo al cuarto. Yo no sabía orar, yo no sabía nada. Y me acuerdo que me postré en el cuarto y dije: si es verdad todo lo que él dice, yo lo quiero. Yo quiero eso. Y todo empezó a moverse. Mis amigos borrachines, o sea, los que les gustaba tomar, empezaron a ir a la iglesia. Y yo veía que algo les pasaba. Mi papá empezó a ir a la iglesia y vi que también le pasaba algo. O sea, como que varios de mis amigos y de mis conocidos en esos mismos días, esa temporada, empezaron a ir a la iglesia. Y como que me dio curiosidad. ¿Qué les dan ahí que los veo diferentes? Algo traen, algo les pasa. Y eso a mí me causó curiosidad, de tal manera que me invitan y voy un jueves por la noche. Recuerdo que la primera vez que fui fue un jueves por la noche y fui con una amiga. Recuerdo que había como que una desesperación y una ansiedad por llegar. Quedé con mi amiga de irla a buscar. Y como no, a lo mejor solamente son las mujeres de Campeche, pero se tardó como media hora en salir. No estaba lista. Y yo la dejé. ¿Sabes qué? Te veo ahí. Porque era tanta mi ansiedad por llegar que dije: ¿sabes qué? Me alcanzas ahí. Y me acuerdo que la dejé y llegué yo solito a la iglesia. Me acuerdo hasta de la canción que estaban cantando la primera vez que atravesé la iglesia. Era una canción de Hillsong. No sé si se la saben. Es una de: ¿has oído del que llaman Cristo? Esa. Y recuerdo que todos estaban felices, de verdad. Era contrastante el ambiente al que yo estaba acostumbrado, de borrachera, de gente deprimida, de gente cantando canciones así de banda, de que te voy a dejar y cosas así como esas. Y entrar a un ambiente así totalmente contrastante,
Para mí fue una experiencia muy tremenda. Pero también todavía estaba en la carne. Así que veo, oye, hay chicas guapas por acá, creo que me voy a empezar a venir más seguido. Dije, me acuerdo hasta de lo que pensé. Pero escucho predicar al pastor. No me acuerdo qué predicó, solamente me acuerdo de la sensación. Me acuerdo de que sentí mucha paz. Esa misma noche, porque los servicios del jueves eran en la noche, termina el servicio, yo tenía que ir a trabajar. Trabajaba cantando en donde sea. Y recuerdo que mientras estaba, yo disfrutaba mucho cantar. No me importaba si me pagaban bien o me pagaban poco o me pagaban mucho. Yo disfrutaba hacerlo, me gustaba mucho. Y recuerdo que estaba cantando, y mientras canto, como que mi conciencia se despertó. Y como que escuché una pregunta en mi mente. Hoy sé que es el Espíritu Santo, pero como que en mi mente estaba esta pregunta muy constante: ¿esto es lo que quieres? ¿Esto quieres hacer siempre? Y en ese momento, creo que fue en ese momento, mientras yo estaba cantando para un montón de gente no cristiana, que decidí, dije no. Jueves, viernes, sábado y el domingo fui otra vez a la iglesia. Y recuerdo que había al pastor, lo vi muy joven, muy jovial. No me acuerdo tampoco qué predicó, solo me acuerdo del llamado. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Yo sentí como que algo me empujó de la silla y pasé al frente. Y desde ese día hasta el día de hoy sirvo a Dios. Así fue, así de sencillo. Así llegué a la iglesia. ¿Y cómo fue tu encuentro con Dios? Porque una cosa es llegar a la iglesia y otra es tener un encuentro con Dios. A veces nos pasa a muchos que venimos a la iglesia, pero como Job, estamos oyendo de un Dios al cual todavía no hemos visto. Y creo que también por eso muchos a veces nos volvemos inestables, ¿no? Que estamos con un pie aquí, un pie allá, con un compromiso a medias, todavía con una pasión por las cosas de afuera. Y creo que la razón es que muchos hemos venido a la iglesia, pero no siempre hemos tenido un encuentro con el Dios de la iglesia. De hecho, siempre me encanta ver en la Biblia a estos hijos de Elí, ¿no? Elí el profeta, y ellos desde pequeños viviendo en la iglesia, pero cómo pasaron los años y ellos no conocían al Dios de la iglesia. Y casualmente Samuel, ¿no? Que lo llevan bien pequeñito, pero desde pequeñito él empieza a oír la voz de Dios. Desde pequeñito cosas empiezan a pasar en su vida. ¿Y por qué es que muchas veces a lo mejor formamos parte de la iglesia por tanto tiempo, pero seguimos sin un encuentro con Dios, ¿no? Seguimos siendo simpatizantes. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo fue que de pronto de una vida de bares, de una vida lejos de Dios, como muchos le llaman la buena vida, ¿no? La vida del pecado, la vida de la fiesta. ¿Cómo fue que tú decides ahora no solo ser alguien que iba a la iglesia, sino qué te afectó, qué te pasó, cómo sucedió? Bueno, yo desde muy chavo, pues yo a los 16, 17 años, pues me gustaba mucho la fiesta, ¿no? Mucho las chicas, todo esto. Y pues probé prácticamente de todo, así como me ves predicando a Jesús. Pero yo probé todo lo que te puedas imaginar. Lo más vergonzoso que se te ocurra, eso lo hice también. De todo, menos irle a las Chivas, eso sí no. Dios me libró. Ni al Morelia. Pero yo probé de todo. Y obviamente
buscando saciarme. Yo vengo de una familia que, a pesar de que mis papás estaban juntos, era disfuncional. Mi papá golpeaba a mi mamá, o sea, pleitos fuertes. Recuerdo que desde los 7 años yo veía como mi papá a mano limpia golpeaba a mi madre. Yo lo único que quería era crecer para también golpearlo a él. Borracho, una vez nos sacó de la casa, le puso seguro a todos, nos sacó. Y como que eso te va creando algo y vas buscando, oye, pero pues no puede ser la vida. Y empiezas a buscar pues placebos para que ese dolor pues de alguna manera pues se calme tantito, te distraigas. Y eso lo buscas en el alcohol, en drogas, en chicas, en fiestas, en los amigos. Y pues más que nada era el reflejo de ay, yo necesito sentirme feliz. Y creemos que esa es la respuesta. Y sí, te da felicidad en el momento, pero cuando todas las luces se apagan, todos se van a su casa y tú sabes que hay algo más. Pero yo no lo había encontrado hasta que pues Dios me encontró a mí. Pero en eso, ¿cuál era la pregunta? Ya divagué un poco. ¿Cómo fue mi encuentro con Dios? Cuando yo tenía, creo que esa necesidad, yo creo que hay dos respuestas para esa pregunta, porque creo que para que les sirva a ustedes. La bíblica es esta, que es la que tiene que ser, ¿no? Que nuestro encuentro con Dios es cuando Dios quiere. Es cuando Dios quiere, no cuando yo quiero. Esa es la respuesta bíblica, porque Pablo dice: cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Ya sabes que el apóstol Pablo pues sabía cosas de Dios, muchísimas cosas de Dios, pero Dios no se la había revelado. No había tenido un encuentro con Dios, con Jesús, hasta que le agradó al Padre tener un encuentro con Él, revelarse a Él, fue que su vida fue transformada. La otra, que parece que no es la misma, aunque sí es la misma, pero parece diferente, mejor dicho, es que tú tienes que buscarlo. Si tú ya estás en la iglesia, si tú ya escuchaste a Jesús, la puerta está, no estás lejos del reino. Y uno tiene que buscar hasta que lo encuentres. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo tu corazón, dice la Biblia. Entonces Dios pone el querer como el hacer. Si Dios te está hablando, búscame, no endurezcas tu corazón y lo vas a encontrar. Pero conmigo fue ese mismo domingo. Me acuerdo que unas chicas se acercaron a mí y unos amigos de ahí de la iglesia y me dijeron: hoy vamos a tener una lunada, vamos a ir a un terreno y vamos a estar ahí, hay una alberca y todo. Y dije: qué padre, pues voy a ir. Así que el domingo en la noche quedamos a cierta hora y llegué al lugar. Y otra vez yo pensé que van a tomar, no sé, según yo, no, porque yo no sabía nada de la Biblia ni de los cristianos. Va a haber trago ahí, algo va a haber. Y yo voy y sorpresa, ni trago, ni chicas, o sea, sí estaban las chavas, pero nada así como que a lo que yo estaba acostumbrado. Y llego y veo que todos están cantando alabanzas, están jugando. Muy contrastante. Y recuerdo que en un momento en la reunión todos entraron a la piscina y Mike, ¿te acuerdas de Mike? Un pastor de ahí que se llama Mike, sacó la guitarra y en la alberca empezaron a cantar. Y empecé a sentir algo así extraño, como que algo literal. Ya ves que vas como al monte y se escuchan los grillos. Bueno, cuando empezó el momento así de las canciones lentas, hasta los grillos se callaron. O sea, no había ni un ruido. Y empecé a sentir algo así denso en el aire. Yo jamás había sentido eso, jamás. Y empecé algo como que me empezó a apachurrar el corazón, unas ganas incontenibles de llorar. Y algo me abrazó. Recuerdo que terminó esa experiencia llorando. Hasta me metí a la alberca como si nada, así para que no me vean llorar.
Es el cloro de la alberca. Me entró un poquito de cloro. Pero despertamos a la mañana siguiente y literalmente yo sentí que había despertado de un mal sueño, que todo lo que había pasado en mi vida solamente había sido un sueño y que hoy estaba despertando. Esa es la sensación que tuve, y desde ese momento yo supe que me encontré con Jesús. Algo pasó en mi vida. Gloria a Dios. Y ahora, ¿cómo continuaste? ¿Cuál fue tu proceso? Porque sucede a la luz de la palabra que hay quienes tienen un encuentro con Dios y literalmente experimentan una transformación total, un nuevo nacimiento, y nunca más vuelven a padecer, ¿no? de volver al pasado. O sea, hay una obra poderosa y nueva. Pero también hay quienes les ha pasado que tienen un encuentro con Dios, pero ahora empiezan una lucha con su viejo hombre. En tu caso, ¿cómo fue y cómo lo hiciste? Bueno, fue así como yo experimenté un cambio radical muy fuerte. O sea, estoy hablando de domingo, estoy hablando hasta de que me acuerdo de los días. Domingo voy a la iglesia en la mañana, en la noche voy a la lunada. Lunes, porque era tiempo de vacaciones, nadie iba a la escuela ni nada. Recuerdo que fue la casa de la que ni era mi novia, pero andaba con ella. Y voy el lunes en la mañana a decirle: ¿sabes qué? Voy a empezar a ir al templo. Y la chava se empieza a reír como una loquita. O sea, le salieron los cuernos y todo, y el asunto. Y tú, así me apuntó: ¿tú vas a ir al templo? Sí, vamos, le digo. Mi mamá va al templo y no le pasa nada. Me acuerdo de esas palabras. Pues yo no sé, si quieres, pero yo voy a empezar a ir. No, pero y empezó el asunto ahí. Y pues obviamente pues todavía no estaba discipulado ni nada de eso. Y pues no, me despedí de ella pues como lo hacía siempre. Me voy a entender pocas palabras, ¿verdad? Pero yo sentí una incomodidad ya. Yo empecé a sentir una incomodidad, y otra vez el pensamiento: oye, pues no que quieres cambiar. Y decidí, sí, no puedo seguir haciendo esto si digo que voy a ir a la iglesia. Y recuerdo que tomé la decisión de dejar ver a la chava. Días siguientes la chava hable, y a mi cacahuatito, me acuerdo que tenía un Nokia de esos, mensaje tras mensaje, llamadas, ya ni le contestaba. Me acuerdo que esa misma semana, miércoles, era célula. Me invitaron a la célula y voy a la célula. Y en medio de la célula estoy llegando, y el líder lee, hasta me acuerdo de lo que él estaba leyendo. Vamos a leer el Salmo tanto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con limpiar su palabra, con guardar su palabra. Y recuerdo que estoy leyendo eso y me llega el mensaje de un primo que es el primo de las parrandas, un chavo fresilla ahí que se llevaba con chicas fresillas, y me dice, lo voy a decir tal y como me dijo: primo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Porque salí y le contesté la llamada. ¿Qué crees, primo? Somos 2 chavos y son 3 chavas de la Fraya Angélico, me dice, de una escuela de los fresas, de las fresitas. Y me dice: estas chavas son 3 y nosotros 2, falta 1 y completamos la reta, me dijo. Él sabía cuál era mi mero mole. Y me vi muy tentado, Pastor Shalom, muy tentado, porque esa era mi debilidad. Esa, no eran ni las drogas, no era ni el alcohol, esa era mi debilidad. Y se me ocurre contárselo al líder de la célula. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? Me dijo: es un primo. ¿Y se puede saber qué quería?
me está llamando porque me va a venir a buscar porque quiere que vaya con él, con unas amigas. Y muy lleno del Espíritu Santo me dice: estás en un momento de decisión en tu vida hoy, me dijo. Si tú vas ahí con él, muy probablemente vas a tardar en regresar al Señor, o no vuelvas al Señor, me dijo. Y me llamaba y me llamaba, y yo decidí: lo siento, primo, no voy a ir, no puedo. Sin embargo, como el enemigo sigue atacando, te sigue persiguiendo. ¿Te acuerdas cuando salieron de Israel? Cuando Faraón dice: está bien, ya váyanse todos, agarren sus chivas, váyanse. Y salen, pero después fue tras ellos. O sea, va a haber una batalla, va a haber alguien que va por ti otra vez. No te la va a dejar fácil. Y eso Dios lo va a permitir a propósito, porque eres tú quien tiene que tomar la decisión. Dios ya te sacó de Egipto. Dios con mano poderosa ya hizo el milagro. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, pero al fin y al cabo te va a poner en el valle de la decisión y te va a decir: tú tienes que decidir. Y recuerdo que en esos días, Pastor Shalom, yo tenía sueños muy vívidos, teniendo encuentro con chicas, todavía después de haber decidido. Y yo me despertaba me sentía sucio, decía: yo ya no quiero tener esta vida, yo ya no quiero esto. Pero realmente era una acechanza del enemigo, algo espiritual. Y era tanto mi incomodidad que yo dije: no. A mí nadie me enseñó a clamar. Era mi incomodidad tanto que me metí al baño como una bodega. No usábamos el baño, pero lo usábamos como bodega. Y ahí me encerré, llevé una almohada y como un desquiciado empecé a gritar: Dios, quita esto. Así, y clamé, y clamé, y clamé. Y recuerdo que me quedé dormido. Y en el sueño soñé. Y en el sueño estaba yo como en un lugar, como una cancha muy grande. Y que vi que se acercó a mí un hombre. Yo supe que era Jesús. Nunca vi la cara, nunca, pero sabía que era Jesús. Y puso sus manos sobre mí, y en el sueño sentí que fui liberado. Vomité algo en el sueño y me desperté. Y a partir de ese día, desde ese sueño, nunca más tuve esos sueños hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y se cumplió como dice la palabra: nunca más volveréis a ver a estos egipcios. Así que eso fue mi proceso como de conversión, y fue en días, fue súper rápido. Así fue. ¿Qué le dirías hoy, pastor, a los que quizás tienen ya tiempo en la iglesia, pero creo que habría dos tipos de entre ellos: los que han estado en el ambiente pero no han sido transformados por la presencia? ¿Qué le dirías a ellos? Y dos, quizás ha habido quienes han tenido un encuentro con Dios, pero situaciones, dolores, angustias, pecado los han desviado del camino y se han desconectado. Bueno, Jesús dijo: imposible es que no hayan tropiezos. O sea, todos en una medida hemos tropezado en algo. Algunos, lo que pasa es que a veces catalogamos los pecados como que adulterio es así como que muy escandaloso. Después le sigue como que la mentira. Luego le sigue como que el robar. Luego le sigue como que el chismear. Pero la Biblia dice que si tan solo te enojas con tu hermano, dice que ya es como si lo hubieras matado. Y que si tan solo volteas a ver a una mujer para desearla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces es imposible, dijo Jesús, que no hayan tropiezos. Yo creo que a veces nos enfrascamos. No quiero hacer apología del pecado, pero yo creo que a veces nos enfrascamos y le creemos al diablo la mentira de que no vamos a poder cambiar.
Como cuando empezamos a hacer una dieta. ¿Te acuerdas que empiezas la dieta y dices, los primeros 3 días vas bien, pero luego el 4.º día te invitan a un cumpleaños? Híjole, y ni modo que no comas. Y luego esos 3 días que no comiste, hijo, te cómelo de 6 días el del cumpleaños. Luego el otro día, después de la cruda de la comida que te aventaste, hijo, yo no sirvo para esto. Y no lo puedo intentar, yo no lo puedo. Y te enfrascas en esa culpa de no puedo hacer dietas. Y yo creo que así nos pasa a nosotros. Caemos y le creemos al diablo, no vas a poder cambiar. Ya lo viste, tú no sirves para ser cristiano. Y le creemos la mentira al enemigo. Y lo que tenemos que hacer es leer la palabra. Y leer primera de Juan, que dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te voy a decir una cosa: todos los días pecas, aunque no te des cuenta, pecas. Y contristamos al Espíritu Santo, porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios, ¿no leen su Biblia? Mentiroso. Pero a veces pero la otra parte, la mentira, es pensar que no podemos salir adelante por eso. Pero tenemos que entender que estamos en un proceso de santificación. La justificación es enseguida. Tú ya eres justo, eres santo delante de Dios. Pero hay una dualidad. Mientras que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y soy santo, pero también hay una dualidad aquí de que estoy siendo todos los días perfeccionado y santificado, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Es decir, de que hay un proceso de santificación por la palabra, por la obediencia al Espíritu. Lo que yo te recomendaría es que te agarres de la gracia de Dios, que le creas a la palabra y que deseches toda mentira del diablo. Que le digas: pequé, pero otra vez lo voy a intentar, porque fiel es Dios. Fiel es Dios, y me voy a volver a levantar en el nombre de Jesús. Me voy a apartar y voy a hacer todo lo posible. Voy a ser violento en dejar el pecado. Y vas a ver, y cuando tú tomas decisiones así, como lo que decíamos hace rato, si tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo, para que Él te dé el poder y la gracia de mantenerte firme y sin caída. Así es. A los que han estado en el ambiente y no han sido transformados, pues yo creo que es una decisión de ellos, de que no están cerca del reino, pero ellos no han querido, no han creído. Al fin y al cabo no han creído. Fíjate que cuando fue el Pentecostés, hubieron 4 reacciones diferentes, o más bien 5. Unos fueron llenos y hablaron en lenguas y experimentaron el poder de Dios. Pero habían unos que reaccionaron burlándose, diciendo: están llenos de mosto, y se burlaban. Y otros sorprendidos, dice. Otros maravillados, y otros ya no me acuerdo qué otra cosa. Pero hubieron 4 reacciones diferentes. Es decir, de que tú puedes estar en un ambiente de gloria, y tú decides qué hacer. O te burlas, te maravillas nada más, dices: oye, qué padre estuvo todo. O te metes en eso. Oren por mí, hagan algo. Y también te voy a decir una cosa: no se trata de sentir. Yo muchas veces no sentí. Te voy a contar una experiencia. Por mucho tiempo yo no sentí nada. Y yo fue muy rápida mi conversión, que yo fui en los primeros meses como a 5 congresos, yo creo. Y en todos los congresos a los que fui había un momento en el que oraban por la llenura del Espíritu Santo, y todos se caían al suelo. Era el tiempo en el que todo el mundo se caía al suelo. Y recuerdo que en una ocasión, en una explosión juvenil, un pastor
llegó la hora de orar por el Espíritu Santo. Ahí viene la ola del Espíritu Santo. Y eran como 3,000 jóvenes en la explanada. Y ahí viene. Y yo veía como todos iban cayendo como efecto dominó. Tuc, 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 tuc. Y cuando se iba acercando dije, es mi momento, es mi momento. Y yo hice así. Abro los ojos. Todos están en el suelo dando vueltas, llorando, hablando en lenguas. Pero a mí no me pasó nada. No me pasó nada. De tal manera que dije yo, ¿esto será real? ¿O será que estos cuates están en una psicosis colectiva? El asunto es que, y una vez se lo conté a un pastor, y le digo, oiga, ¿es verdad lo que se cae en el suelo y todo esto? Porque yo ya lo pedí, ya lo oré y todo, y no me pasa nada. Y él me dijo, te voy a decir una cosa, muchos se caen al suelo y se levantan igual. Pero ¿sabes cómo sabes que Dios te ha tocado y te ha llenado? Aunque no te caigas al suelo, pero caminas diferente ahora. Entonces, cuando yo entendí eso y vi mi vida hace unos días atrás que era totalmente diferente, dije, pues sí, pues yo creo que sí, ya Dios ya me tocó. La llenura del Espíritu vino después, poco tiempo después, sin presión, sin nada. Sí, clamé por ella, claro que sí, pero fue hasta en mi casa, no fue ningún congreso. En mi casa. Hasta la vecina fue a reclamarle a mi mamá, su hijo está hablando cosas raras en su casa, señora. Y pues sí, yo creo que puedes reaccionar como los del libro de los Hechos. Te burlas, te maravillas, o haces cualquier otra cosa, o te metes ahí, te sumerges ahí y con ellos te haces parte de lo que está pasando hasta que suceda. Si me buscas de todo tu corazón, me vas a hallar. Así es lo que yo le diría. Qué poderoso. Quisiéramos abrir esta entrevista a algunas preguntas más. Si a ti te gustaría hacer alguna pregunta, ahí donde estás, levanta tu mano y va a correr Lazarito o Mario para acercarte el micrófono. Obviamente, ojalá puedan ser preguntas referentes a este tema de cómo tener un encuentro con Dios. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Yo sé que muchos quieren hacer la pregunta, pero a veces pensarán, está muy tonta mi pregunta. Pero no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Así que cualquier cosa que quieran preguntar, pues ya empezamos la cuenta regresiva o seguimos con la cuenta de 3, 2. Ahí está, ya viste, ahí está el primero y te van a empezar los demás. Más que nada, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste de emociones cuando fuiste lleno del Espíritu, cuando Jesús te tocó? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Y qué hiciste después? ¿Lo compartiste con otras personas o algo? Quiero ayudarte un poquito con eso de los sentires. No sentí nada. Solo empecé a hablar en lenguas. Sabía que yo tenía un impulso muy grande de hablar lenguas. Es todo lo que sentí. Un impulso de hablar en lenguas. La Biblia no es que sientas algo. En todos es muy diferente. No podemos encasillar que va a ser así con todos. Tú lees testimonios de hombres que fueron usados por Dios y fueron bautizados. En todos fue muy diferente. Lo que sí te puedo decir, algunos dicen, yo no me acuerdo del día que nací de nuevo, pero sí me acuerdo del día que fui bautizado en el Espíritu. Entonces, yo sí sé que fui bautizado en el Espíritu en mi casa orando, porque empecé a hablar en lenguas, porque sentí el impulso de hablar en lenguas. Yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo sabes que no es tu mente nada más? Es fe. Es fe solamente. Es fe que tú crees. Y después miras el resultado. Cuando oras por los enfermos, cuando oras por la gente, predicas diferente,
oras diferente, caminas diferente, es otra dimensión. No solamente es el nuevo nacimiento, es otra dimensión. Recibes poder cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Pero si tú te quedas con nada más hablar en lenguas, pero no te atreves a ir a probar, no vas a ver la diferencia. Así que no esperen sentir nada ni emocionarse nada. Mi esposa te cuenta el testimonio de cómo fue ella llena del Espíritu Santo. Es totalmente diferente. También fue en la casa de su mamá. Ahí dice que empezó a sentir un fuego y que empezó a sentir unas ganas incontrolables de gritar, que hasta su mamá le abrió la puerta. Heidi, ¿qué te pasa? Mamá, estoy llorando. Bueno. Y dice que allá fue ella bautizada en el Espíritu Santo. Es que todos tienen una experiencia distinta. Por eso no te puedo decir, no, cuando tú sientes así cosquillas aquí en la barriga. No, todos tienen una experiencia diferente. Solo que no esperes sentir, solamente pídelo y cree que Dios te lo va a dar. ¿Quién de vosotros que teniendo hijos que le piden un pan o una piedra, le da un alacrán o les da, perdón, que le pide pan? Papá, ¿me das una piedra? Que les pide pan, le da una piedra o un alacrán. ¿No te dará el Padre el Espíritu Santo si te lo pides? Claro que sí. Otra pregunta, ¿alguien más? Hay una, otra, otro. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo usted, o sea, uno sabe que ya es bautizado en el Espíritu? O sea, he escuchado que dicen que eres bautizado en el Espíritu cuando empiezas a hablar en lenguas. Pero también he escuchado a otros pastores que dicen que no necesariamente el hablar en lenguas es estar, o sea, que ya te bautizó el Espíritu Santo. O sea, no es lo que, esa pregunta quería hacerle a usted. Bueno, no vamos a entrar en controversia porque estoy seguro que hay muchas opiniones acerca de esto. Solo lo que te voy a decir es que pruebes. Si tú crees que fuiste bautizado, muy probablemente sí ya fuiste bautizado. ¿Cómo vas a saber realmente si fuiste bautizado? Ve a orar por la gente, porque para eso es el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos fueron salvos antes del Pentecostés. Cuando Jesús va ascendiendo, dice, y sopló en ellos el Espíritu. Estaban muertos, pero sopló en ellos el Espíritu. Ahí nacieron de nuevo. Ahí recibieron dentro de ellos al Espíritu. Pero fue hasta el Pentecostés que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Y ahí es cuando ellos empezaron. Pedro se levanta y empieza a predicar, y 3,000 se convierten. Si no sales a predicar, si no sales a hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, que es ir a predicar, nunca vas a saber si has sido bautizado. Porque para eso es. Vamos a poner este escenario: no he sido bautizado. Vas a predicar, no sana a la gente, te da pena, vas a sentir la necesidad de ser bautizado, y eso te va a llevar a un clamor para que seas bautizado. Entonces, pero hasta que no sales y empiezas a orar por la gente, no vas a saberlo. Aparte que hay señales de ser bautizado, pero no vamos a hacer larga la respuesta. Hay señales bíblicas de que una persona ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hay un denuedo para hablar la palabra, hay un impulso por predicar a Cristo, etcétera. Te puedo dar un montón de versículos de señales de que hemos sido bautizados, pero te lo voy a simplificar de esta manera: ve y prueba, ve y predica, y vas a ver si eres o no eres bautizado. Hay que aclarar que hay una diferencia entre el bautismo en el Espíritu y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento literalmente es por la fe, creer en Jesús y confesar con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios. Y el nuevo nacimiento debe tener frutos, ¿no? Gálatas 5 nos enseña los frutos del Espíritu, porque una vez que alguien nace de nuevo es sellado por el Espíritu Santo de la promesa, y entonces hay frutos. Y los frutos de un nuevo nacimiento deben ser frutos naturales, no forzados.
mis hijos naturales se parecen a mí. Yo nunca les he tenido que pintar los vellos. Los dos tienen un montón de vellos, y esos vellos son porque son mis hijos. Y cuando tú y yo nacemos de nuevo, también empezamos a parecernos más y más a Jesucristo, y esa es la obra del Espíritu Santo. Empieza a ver en nosotros frutos, como lo dice Gálatas 5: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y poco a poco empieza a emanar de nosotros. Antes respondíamos como el apellido que teníamos, ¿no? No, los Santinelli somos, pero bien bravos, ¿no? Pero ahora que Cristo está en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora ya no respondo como los Santinelli, ahora yo respondo como Cristo responde. Y entonces el bautismo en el Espíritu es otra cosa. Pero el bautismo, como dice el pastor, una de las señales es: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces solo creo es entender esta diferencia, y estos son dos frutos que podemos ver. ¿Alguna otra pregunta? Acá está. Pues quería preguntar cómo podemos saber cuando es Dios el que nos está hablando. Uy, muy buena pregunta. Yo siempre me la hice mucho tiempo atrás. Mira, necesitamos afinar el discernimiento. Ese es súper clave. Te puedo dar la respuesta básica. Si no está en la Biblia, no es Dios, ¿verdad? Y puede ser que sí, es verdad, pero hay veces que Dios nos dice cosas muy específicas. Por ejemplo, la otra vez estaba desayunando en Ruelas, y estaba yo solito desayunando mi torta, y al último bocado el Señor me dice: dile al que está a tu lado, a que yo quiero que él sea un pastor para mí. Eso no está en la Biblia, pero yo sabía que era Dios. Y los chavos que estaban a mi lado estaban insultando, estaban hablando de cosas carnales, y yo empecé a pelear con Dios. Y le digo: oye, Dios, ¿estás seguro? ¿No te equivocaste? Yo sabía que era Dios, y dije: no, yo creo que Dios se está equivocando. Así que me voy, me paré, y yo estoy pagando, y Dios: ve y dile lo que te estoy diciendo. Le pido una servilleta al chavo, le escribo: Dios quiere que seas un pastor para él, y le dejé mi número de teléfono. Me acerco a la mesa, están en sus rollos. Me acerco: hola, ¿cómo estás? Al chavo que Dios me dijo. Y se me quedan: tú no me conoces, pero Dios te conoce, y Dios me dijo que yo te dé este mensaje. ¡Pum! Se lo dejé y me quité. Como a los 15 minutos me llama llorando y me dice: ¿tú quién eres? Y le dije: ¿quién eres? Soy. ¿Por qué me diste esa servilleta? ¿Por qué me diste esto? Y me dice, y le dije: yo no sé, yo solamente estoy obedeciendo a Dios, no sé quién eres, y tampoco te voy a decir quién soy. Le digo: solamente obedecí a Dios. Pero es que déjame decirte dónde te puedo ver, que no sé qué. Lo que pasa es que yo soy hijo de pastor y me alejé, me dice. Y yo estoy decidiendo en seguir a Cristo o seguir al mundo. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no encuentras: ve y dile al chavo que va a estar en Ruelas que Dios quiere que sea un pastor para él. Por eso en el nuevo pacto dice que ya no somos del régimen de la letra, sino del espíritu. Y obviamente el espíritu nunca se va a contradecir en sus principios. Entonces, si tú quieres aprender a oír a Dios, tienes que llenarte de la Biblia, de la palabra, porque allá conocemos a Dios, su carácter, su moral, sus principios, sus deseos. Ahí tú conoces a Dios. Entonces, cuando viene un pensamiento de Dios, tú vas a saber que es Él, porque tú ya estás comiendo, con lo que decíamos ayer, tú ya estás acostumbrado a beber de esas aguas y a beber de esas aguas. Y cuando viene esa voz, tú sabes que es Él. Es Él. Entonces necesitamos afinar el discernimiento.
Y ese discernimiento viene por el uso, dice la palabra, por el ejercicio de los sentidos espirituales. Así que es ejercitarlo. Yo te recomiendo que si queremos aprender, dicho sea de paso, no solo los profetas pueden oír a Dios. Los profetas están llamados a enseñar a todos a oír a Dios, no para que ellos sean los que, para que la iglesia dependa de ellos. Eso era del antiguo pacto. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto los profetas andaban de solitarios en el desierto por allá. Pero en el nuevo pacto los profetas son parte del cuerpo y están para enseñarnos a todos a oír la voz de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú tienes al Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y conforme vayamos pasando mucho, ahora sí lo voy a decir, mucho tiempo en la palabra y mucho tiempo en la oración y mucho tiempo en comunión, vas a ver que va a ser bien fácil reconocer a Dios. Amén. Otra pregunta. Está Mau y acá está. Hay una. No, Dejen la mano arriba para que. Arriba, pero así. Ya. Hay una. Yo quería preguntar sobre ¿Quién es? A ver, no Yo. te veo. Aparece. aquí. Yo quería preguntar si realmente, pues, usted nos contó que en algún punto de su vida, pues, hizo cosas de las que no se siente orgulloso. Y yo quería preguntarle si ese proceso, como todo mundo lo ha vivido, o sea, es algo normal, o qué opina de eso, de si equivocarnos está bien. Obviamente equivocarnos no está bien, pero pero todos estamos en un proceso de santificación. Ahora bien, para no confundirnos, la Biblia dice que el que practica el pecado no ha nacido de nuevo y es del diablo. Pero hay una diferencia en practicar el pecado y eventualmente pecar. Hay una gran diferencia. A mí me gusta eventualmente jugar fútbol, pero hay quien practica el deporte del fútbol. Hay quienes son profesionales para jugar fútbol. Ahora, eventualmente peco, pero hay algunos que ya pecan por deporte. Eso no ha nacido de nuevo. Yo no puedo decir que he nacido de nuevo si soy una persona fornicaria. O sea, no fornico, no caí en fornicación, sino soy un fornicario que anda fornicando todo el tiempo. Esa es una persona que no ha nacido de nuevo. O soy un mentiroso, todo el tiempo miente. Pero también habemos quienes a veces mentimos, eventualmente sin querer, y nos redarguye el espíritu y nos arrepentimos. Y estamos en ese proceso de santificación. Pero si eres una persona que practica el pecado, tú necesitas nacer de nuevo. No sé si respondí tu pregunta. ¿Cómo le fue revelado, o más, bueno, sí, cómo le fue revelado el llamado que Dios tenía para usted? ¿Cómo fue que usted escuchó la voz de Dios, o simplemente cómo fue la revelación que tuvo para su llamado? Bueno, son varias cosas que hay que responder. La primera es una convicción. Primero es una convicción de el llamado que todos nosotros tenemos es seguir a Cristo. Pero todos tenemos el llamado a la obra del ministerio, en el sentido de que algunos son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero que todos estos están llamados para edificar el cuerpo de Cristo y preparar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Es decir, que todos estamos llamados a llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Me explico? Todos estamos llamados a evangelizar. Todos podemos profetizar. Todos podemos enseñar la palabra. Todos podemos hacer todas esas cosas que los oficios hacen.
y debemos hacerlo, pero los dones te van dando una pista, te van dando una pista de lo que Dios te está llamando. O sea, si yo oro por los enfermos y nunca sanan, obviamente no creo que yo sea evangelista, porque el evangelista pues está equipado con los dones de poder, dones de milagros, etcétera, ¿no? Y yo veo que están sanando. Estoy teniendo un carácter que estoy constantemente impulsado a hablar de Cristo, a llevar a la gente a Cristo, y eso aumenta y aumenta. Es muy probable que yo tenga el llamado a ser un evangelista, y mis autoridades empiezan a ver, oye, se empieza a parecer a un evangelista, y Dios empieza a mover las cosas para después decir, este es un evangelista. Como cuando estaban en Antioquía, la palabra de Dios dice que habían profetas y maestros. Ayunando estos y orando, les habló y les dijeron, apartadme a Pablo y a Bernabé. Es decir, que Dios va a despertar luego a tus autoridades a ver qué llamado tienes tú, y para que te confirmen el llamado que tienes. Y así fue conmigo. Yo fui fiel en mi servicio a Dios, fui fiel en lo chiquito que yo hacía. Poco a poco Dios me fue promoviendo un poquito y un poquito y un poquito, y mis autoridades empezaron a discernir cosas en mi vida que se veían ya constantemente, hasta que sucedió. ¿Te respondí? No fue así de que una voz de que, Ricardo, yo te estoy llamando para que hagas esto. No. Fue algo natural mientras tú vas siendo fiel. Y hay una pasión por ti, primero por Dios y luego por lo que Dios ama. Y solo me gustaría agregar que el llamado no para todos es un llamado de tiempo completo a la iglesia, sino que literalmente hay quienes nuestro llamado está en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro entorno. El mundo necesita de hombres y mujeres que ejercen un llamado fuera de la iglesia. Y servir a Dios no está encajonado a estar de tiempo completo en la iglesia. Necesitamos despertar a servir a Dios allá afuera, porque donde más se necesita una manifestación es en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Así que seamos esa extensión del reino en donde estamos viviendo, no añorando ojalá un día yo pueda trabajar en la iglesia, ojalá un día, porque no. Dios quiere manifestar su reino afuera de la iglesia. Sí, fíjate que estaba escuchando otra vez a la esposa de Marcos Runet hablar sobre esto que está mencionando el pastor. Es verdad, nosotros creo que hemos malentendido el llamado, y a veces como que hemos comprado la idea de que el llamado de Dios es predicar en un púlpito. El llamado de Dios es predicar a Cristo donde sea. Pero a veces hemos comprado, porque lo vemos en redes sociales, lo vemos en el Face, de que wow, ese está cumpliendo su llamado porque está viajando a las naciones. Pero hay personas que cumplen su llamado, como Daniel en el palacio del rey. Hay personas que cumplen su llamado, como José, siendo primero siervo de Potifar, luego siendo consejero de Faraón, y estando en Egipto, estando en el mundo, pues nunca fue a un templo, pero no me puedes decir que él no cumplió el llamado de Dios. Él cumplió cabalmente el llamado de Dios, y con dones y con todo lo que conllevaba ser llamado por Dios, pero en ese ámbito. Entonces a veces nosotros solamente porque lo hemos comprado, y esa es la visión de ministerio, de que yo quiero ser como Marcos Runet, yo quiero ser como fulano de tal que predica en y creen que nada más ellos están cumpliendo el llamado. Tú puedes cumplir el llamado de Dios. Todos somos reyes y sacerdotes. Dios hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Los sacerdotes son los que conectamos a la gente con Dios. Somos el punto de contacto de Dios y la gente. Pero el rey es influencia. No es que te vas a poner una corona y vas a entrar en la escuela, ahora yo soy rey.
no, sino que en lo que tú haces tienes que ser el mejor y tener autoridad para que seas influencia. Eso es ser rey. Sí, me recordaba ahorita que hablabas de Ananías, el que ora por Saulo de Tarso. La Biblia nunca vuelve a hablar de Ananías, solo sale esa vez en la Biblia. Y aparentemente uno podría decir, pues ese cuate no fue nadie, pues no salió, nunca sale más, ¿no? Pero ¿cómo fue que Dios usa a un Ananías, a un anónimo, alguien que no vuelve a ser sonado, para ir a orar por un Saulo de Tarso que Dios usa tan poderosamente para tocar a miles y miles y miles, naciones y naciones, abrir iglesias, pero usa a un hombre obediente? Y esto nos enseña un principio: éxito en el reino de Dios es ser obediente. Si tú eres obediente a la voz de Dios, y la voz de Dios está por temporadas. Por ejemplo, ahorita eres un hijo, ahorita estás estudiando algo. La voz de Dios para ti tiene que ver con honrar a tus padres, con ser obediente, y tiene que ver con ser excelente en tus estudios. Y si tú haces eso como lo debes hacer, tú eres exitoso. Cuando tú te cases, también va a haber temporadas. De hecho, hasta está escrito que el primer año se abstenga uno de ir a la guerra cuando se ha casado, y a veces hay que cesar y detener ciertas cosas, porque la temporada es de enriquecer y de poner bases en mi matrimonio. Y si yo hago eso, eso no se ve muy exitoso a la luz de la gente, porque no nos notamos mucho, no nos vemos mucho, pero eso es ser exitoso. La mamá que tiene un hijo recién nacido, ¿cuál es la voz de Dios para ella? Críalo, ámalo, fórmalo. Y a lo mejor esa mamá no se ve muy exitosa a la luz del mundo, porque ¿qué está haciendo a las 3 de la mañana? Dando pecho a un bebé chillón. ¿Qué está haciendo? Cambiándole un pañal a un bebé. ¿Y quién quiere hacer eso? Eso no es muy exitoso a la luz del mundo, de los parámetros del mundo, pero a los ojos de la voluntad de Dios eso es éxito, cuando tú eres obediente a la voz de Dios en la temporada que estás viviendo. Por eso habrá muchos que lleguen delante de Dios y le dirán: Señor, pero en tu nombre, y Dios hasta les va a decir: nunca te conocí. No, en tu nombre llené estadios, en tu nombre escribí canciones y fueron las más sonadas en Spotify y Apple Music. En tu nombre hice danzar a las generaciones, hasta los libertinos danzaron con mis canciones. No me entendieron los de libertad. No, en tu nombre hice un montón de cosas, ¿no? En tu nombre viajaba, en tu nombre. Pero Dios a muchos les va a decir: yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y hay quienes quizás nadie conoce en el Medio Oriente, pero se están ganando quizás solo un alma en un año. Pero si Dios les dijo que hicieran eso, ellos son exitosos a los ojos de Dios. Así que tenemos que alinear nuestros estándares de qué es realmente ser exitoso. Porque si tú cumples con la ordenanza de Dios para tu vida, tú eres exitoso y no te hace falta nada. Tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer, y el día que estés delante de Dios, de Él escucharás: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios no nos va a decir: ¿y cuántos seguidores tenías? ¿Y cuántos likes juntabas? ¿Y cuánta influencia tenías? ¿Cuánto dinero tenías? El éxito en el cielo se mide con la obediencia. Sé fiel a tu asignación y serás un joven y una señorita exitoso. Wow. Juan el Bautista, Dios dijo que será grande delante de Dios. Y pues le cortaron la cabeza, pero Dios dijo que era grande delante de él. Su vida fue de un grande delante de Dios. Así que no compremos ese asunto de que eres exitoso en el reino solo porque eres famoso. Eso no es de Dios. Tú eres exitoso, como decía el pastor, si haces lo que Dios te dijo que hagas, sea grande a los ojos de otros
o sea pequeño a los ojos de los demás. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Así estás cumpliendo tu llamado de Dios. Y para terminar, fíjate que escuché de un taxista en el Medio Oriente que tenía que trabajar todo el día para sacar adelante a su familia, pero era cristiano. Así que él decidió: mi coche es mi iglesia. Y a todos los que se subían al coche les predicaba, oraba por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y recibían el bautismo del Espíritu Santo en su taxi, y los invitaba secretamente a la iglesia. Dime si no está siendo más útil que a veces muchos famosos. Taxista, un taxista. Qué poderoso. Tenemos un deseo, y es: ponte de pie. Yo le pedí al pastor Ricardo que nos guíe a este encuentro, que nos guíe a un encuentro con Jesús, y creo que queda tan claro. Desde el inicio de este día la presencia de Dios ha sido tan fuerte. Pero si hasta este momento tú no has tenido un encuentro con Dios, joven, señorita, quizás es porque no has querido. Bueno, es que el día todavía no se acaba y el encuentro tampoco. Y si tú quieres, todavía puedes tener un encuentro con Dios.